Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Buenas tardes, soy Erasto, ¿De dónde viene? de Jerusalén. ¿Quiere que le muestre dónde queda? Bueno, me gustaría. Me dijeron que conoció a Pedro y a Pablo, los apóstoles. Sí, qué hombres que amaban a Dios. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban de Jesús sin miedo. El Espíritu Santo los llevaba a lugares y países para que anuncien que Jesús resucitó, para darnos vida a los que creemos en Él, seamos judíos o no. ¿Fueron por muchos lugares y países? ¿Recuerda por dónde fueron? Sí, mire, le muestro en un mapa. Aquí, en Lida, Pedro sanó a Eneas, un hombre que estuvo 8 años enfermo sin poder salir de la cama. Pedro le dijo, Eneas, Jesús te ha sanado, levántate y arregla tu cama. Después, cerca del puerto de Jope, aquí, ¿ve? Vivía una mujer que era seguidora de Jesús, que ayudaba mucho a otras personas, llamada Tabita. Un día enfermó y murió. Sus amigos y parientes mandaron a llamar a Pedro. Cuando llegó, pidió que todos salgan. Se arrodilló y oró a Dios. Luego ordenó al cuerpo, Tabita, levántate. ¿Y sabe qué? Ella abrió los ojos y se incorporó de la cama. Esto hizo que muchos creyeran en Jesús. Me imagino lo que debe haber sido para esas personas ver que la mujer vuelve a vivir. ¿Tiene más historias de Pedro? Sí, son tantas cosas las que hizo por el poder del Espíritu Santo. Ahora recuerdo la vez que un capitán de soldados italianos, llamado Cornelio, era un hombre que amaba a Dios y ayudaba a los demás, pero no sabía de Jesús. Entonces se le apareció un ángel y le dijo que mandara a alguien a la ciudad de Jope para buscar un hombre llamado Pedro. Mientras tanto, Pedro estaba orando y tuvo una visión que no sabía qué significaba. En eso, los hombres que había mandado Cornelio llegaron y preguntaron por Pedro. Dios le dijo que baje y que los acompañe. Al día siguiente llegaron a la casa de Cornelio, que estaba con toda su familia y muchas personas más. Pedro comenzó a hablar y a enseñar de Jesús y antes de terminar, ¿sabe lo que pasó? No. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo vino sobre cada uno de los que estaban escuchando y enseguida fueron bautizados. Qué sorprendente. Qué grande es Jesús y el poder del Espíritu. ¿Y de Pablo? ¿Qué nos puede contar? Uy, a Pablo Dios lo usó mucho. ¿Se acuerda en Hechos 9:15? Le había dicho que hablaría de Jesús a gente de otros países y a sus reyes. Y el Espíritu Santo le llevó a hablar ante reyes, aunque fue un poco complicado y duro. Complicado. ¿Duro? Cuente, por favor. Usted sabía que a los que hablaban de Jesús los perseguían, los metían presos, los maltrataban. Sí, algo escuché. Qué triste. Sí, y aunque no vaya a creer, mire que gracias a eso muchos salieron y compartieron de Jesús en otros pueblos. Claro, Dios hace los planes perfectos. ¿Sabe que a la iglesia de Antioquía, aquí es, se agregó una multitud llenos del Espíritu Santo y de fe? Pablo estuvo con ellos y fueron los primeros a quienes llamaron cristianos. No sabía que fueron los primeros en llamarse cristianos, como nosotros. Sí, y allí fue donde el Espíritu Santo dijo que separaron a Pablo y Bernabé para una misión especial. Una misión especial. Qué interesante. Sí, una misión especial. Los envió a anunciar el mensaje de Dios a varios lugares, cerca y lejos. Fueron en barco hasta la isla de Chipre. Aquí está la isla de Chipre. Hasta el gobernador creyó en Jesús. Después, en barco, también fueron a otros lugares como Listra, Iconio, Laconia, Fenicia, Samaria. En cada lugar muchos creyeron en Jesús, pero otros no, le tenían envidia y los perseguían.
Cómo crecía la iglesia, me emociona. Sí, aunque había personas que no los querían y los acusaban con mentiras. Uy, qué malos. ¿Y qué hacía Pablo y sus compañeros? Siempre dependían del Espíritu Santo y daban gracias a Dios por todo. Mire, tanto es así que una vez acusaron con mentiras a Pablo y Silas y los llevaron presos. Le pegaron en la espalda y le sujetaron las piernas en la cárcel. ¿Y ellos qué hicieron? Se pusieron a cantar y a alabar a Dios. En la cárcel. ¿Estaban todos doloridos y lo mismo alababan a Dios? Sí, aún con dolores oraban y cantaban a Dios. Pero a la medianoche un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos. Todas las puertas de la cárcel se abrieron. Y todos los presos aprovecharon para escaparse, seguro. No, todos estaban allí. El carcelero estaba con miedo, pensando que se habían ido. Cuando Pablo le dijo que se quede tranquilo, entonces le preguntó qué tenía que hacer para ser salvo. Pablo le dijo, cree en el Señor Jesús y tú y tu familia serán salvos. Qué bueno. Aún algo tan feo como estar preso, Dios lo usó para que el carcelero y su familia sean salvos. Qué grande es Dios. Muy grande. Hasta los jueces fueron a pedirle disculpa y lo dejaron salir. ¿Siguieron llevando el mensaje de Jesús Sí, fueron a varios lugares, a Grecia, a Jerusalén. a Jerusalén? ¿Cómo les fue en Jerusalén? Cuando estaba hablando en el templo, algunos que no querían escuchar de Jesús lo sacaron y comenzaron a pegarle, casi hasta matarlo. En eso vinieron los soldados y lo llevaron a la cárcel. Otra vez en la cárcel. Sí, pero como era ciudadano romano, pidió que lo lleven a Roma para juzgarlo. No creo que le hayan hecho caso. Sí, aceptaron el pedido. Así es el Espíritu Santo. Sus planes son perfectos. Esa es la manera que Dios usó para que Pablo vaya a Roma y hablara de Jesús ante el rey Agripa y el emperador. Mire usted, eso había dicho Dios cuando lo llamó, que iba a hablar a personas y reyes que no conocen a Jesús. Así es nuestro Dios. Es todopoderoso. Con el poder del Espíritu Santo hace grandes cosas. Amén. Gracias, Erasto, por compartir la vida de Pablo y de Pedro. De nada. Gracias por la invitación. Pueden leer más de estos hombres en la Biblia, en el libro de Hechos.